desde el versículo 1 del capítulo 4. Vamos a leer hasta el verso 8. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Lean todos el 2. Con toda solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos el 8 y el 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Hasta el 8 nada más. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga y nos hable a través de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias. Vamos a escuchar la palabra de Dios y necesitamos que nos dé sabiduría. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo nos hable. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Háblanos en esta mañana, Señor Jesús, porque hemos venido dispuestos a escuchar, a oír el mensaje de salvación y de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Y vamos en esta mañana a escuchar la palabra de Dios. Le rogamos a todos su atención. Vamos a hablar esta mañana acerca del monoteísmo cristiano. Es importante que conozcamos esto con mucha claridad. Siempre oímos, siempre nos recibimos muchas enseñanzas, pero a veces como que no captamos el mensaje de Dios. Por eso les ruego esta mañana que todos pongamos atención. La Biblia dice, mi pueblo se perdió mi pueblo, porque le faltó conocimiento. Cuando falta el conocimiento de Dios, el cristiano puede perderse en el camino cristiano. Puede fracasar en la vida espiritual. Puede irse, tomar decisiones equivocadas. Puede dejarse llevar por sus sentimientos, por sus impulsos y rechazar la iglesia del Señor. No queremos que eso ocurra en nosotros. Si tal vez en algún hermano pasó, no queremos que nos pase eso a nosotros. Les confieso que al leer la Escritura por más de 30 años, me he dado cuenta que necesitamos aprender la palabra de Dios. Me he quedado sorprendido con muchos cristianos que han estado en la iglesia caminando con Dios por muchos años. Pero sucede que después de unos 10, 15 años no les gustó el comportamiento del pastor, tal vez. A otros tal vez no les gustó que los criticaron. Les dijeron una palabra dura. Se dejaron llevar por los cuentos, por los chismes de la gente. Y su vida espiritual comienza a decaer. Y muchos hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo en la iglesia, habiendo recibido lindas enseñanzas, se nos han ido de la iglesia. Ya no están con nosotros.
Pero lo triste y lo lamentable es que ya no están en la iglesia apostólica, pero están en otras iglesias. Están asistiendo a otras religiones, con otras enseñanzas, con otra fe, creyendo en 2, 3 dioses. Ahí están hermanos que estuvieron aquí. ¿Por qué se fueron? El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubiese pasado? Hubieran permanecido. Hoy, en el tiempo que vivimos, necesitamos aprender. Necesitamos conocer bien las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo dice que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrán tiempos que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y atraerán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchos creyentes se irán siguiendo sus disoluciones, siguiendo sus ideas, siguiendo tras sus pensamientos negativos. Por eso hoy nosotros nos estamos acercando a ese tiempo que el apóstol Pablo dijo que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Mucha gente hoy quiere oír la voz de Dios. Mucha gente hoy está buscando a Dios. Mucha gente está viendo que la palabra de Dios es el único libro escrito en el mundo que se está cumpliendo a cabalidad, al pie de la letra. Mucha gente está buscando la iglesia, pero es aquí donde muchos maestros se amontonarán, dice la Biblia, y apartarán de la verdad el oído de las personas. Yo estoy pensando que tal vez alguna persona que no conoce a Dios pueda ser engañada, pero no quisiera que un hermano que está sentado aquí sea engañado. Yo estaba hablando estos días con unas personas y me dice: mire, la hermana fulana que iba ahí a la iglesia apostólica ya no está ahí. ¿Dónde está? Está yendo acá a otra iglesia. ¿A dónde? Acá, de por acá. Ahí asiste, ahí son hasta vocalistas. Pensar eso en un creyente apostólico a mí me hace ver de que ese creyente no aprendió nada mientras estuvo en la iglesia. Tal vez mientras el pastor estaba predicando, tal vez estaba entretenido viendo algún chat, viendo alguna cosa en su teléfono, y por eso no aprendió nada. O es posible que el cuerpo estaba aquí, pero su mente estaba en otra parte. Pero no queremos esta mañana que su cuerpo está aquí y su mente por otra parte. Queremos esta mañana que su cuerpo, su alma, su espíritu esté aquí con nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya. Así que estos momentos son importantes, son especiales. La salvación no es un juego. La salvación es una realidad. Dios procuró de enseñarnos de muchas maneras, con la finalidad de que nosotros, su iglesia, entendamos, comprendamos, nos afirmemos, nos enraicemos en Él, permanezcamos firmes. El Señor utilizó un lenguaje terrenal
para enseñarnos a nosotros la manera en que Él quiere que nosotros comprendamos la Escritura, porque de lo contrario el peligro nos acecha, la maldad nos acecha, y podemos en el momento de la dificultad poder que lo que hemos hecho sea considerado nada. En el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 24, el Señor dice estas palabras: de cierto os digo, que si alguno oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Sobre qué? O sea, nos está poniendo un ejemplo terrenal. Si usted construye una casa en una roca, en algo firme, seguro, hacer una construcción con bases sólidas y firmes va a darle seguridad a la persona que construye. Si alguno oye mis palabras, dijo el Señor Jesús, y las hace, le voy a comparar ¿a quién? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos y golpearon duro, fuerte, con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Amén. Y nosotros nos ponemos a pensar, claro, ¿verdad? Edificar una casa en algo firme nos va a dar estabilidad, nos va a dar seguridad. Estas columnas de esta edificación nos dan seguridad porque las han hecho con unas buenas bases, pensando tal vez en algún terremoto, en algún temblor que pueda suceder, que la pérdida no sea grande, que se sostenga en pie. Pero también dijo el Señor: si alguno me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Por eso, si estamos sentados, aprovechemos este tiempo. Aprovechelo. Usted que viene al culto y desde la casa dice: me voy a la iglesia, voy a oír la palabra de Dios, voy a alabar a Dios. Venga y escuche la palabra. A veces hay cristianos que dicen: voy al culto porque voy a ver a mi comadre que va a ir al culto. O me voy al culto porque voy a cerrar un negocio. Ahí lo veo a fulano que quedamos a cerrar un negocio hoy en la iglesia. Si usted vino con esa idea, está perdido. Usted el día que vaya a la iglesia diga: voy a la iglesia porque quiero encontrarme con el que me dio la vida, el que me da la salud. Me voy a encontrar con el que me dio un hogar, me dio una familia, me dio unos hijos, me dio una esposa, me dio un esposo. Aleluya. Voy a encontrarme con aquel que un día, estando perdido, me dio la salvación y perdonó mis pecados y me dio un nombre que es sobre todos los nombres. Me voy a encontrar con él. Que esa sea la visión, que esa sea tu idea. No pienses que te vienes a entretener un momento. No pienses que vienes a pasar un momento a dejar el estrés. No, aquí no venimos a dejar nada. Aquí venimos a adorarle al Dios Todopoderoso, que es capaz de guardarnos sin caída, que aunque pasen los años, Él es capaz de ser fiel. Aleluya. Que aunque nosotros seamos infieles, pero Él permanece fiel. Él nunca nos ha dejado, nunca nos dejará a nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Debemos sostenernos en Él,
Por eso es importante que aprendamos su palabra. Si yo mañana me voy de esta iglesia y después de unos meses vengo a predicar a un culto y digo, ¿y dónde está el hermano Gerardo? No, el hombre ya no está. Otra vez está por allá en el mundo. ¿Sabe qué pienso yo? Yo digo, he arado en el mar. Le he transmitido un mensaje al hermano donde no podía tener resultados. Uno tiene que procurar aprender, y cuando uno trata de que la iglesia aprenda, la iglesia permanece. Porque vienen momentos duros en la vida espiritual. ¿A cuántos les han venido momentos difíciles? Duros. Si estamos aquí todavía, es porque Dios es grande. Es porque Él nos ha sostenido. ¿Sí o no? Bendito es el nombre de Jesús. Vienen momentos difíciles donde nos parece irnos, donde nos parece acabados, que estamos acabados. Pero cuando vemos a hombres en la Biblia que aunque vinieron momentos difíciles, se sostuvieron, se enfrentaron y se mantuvieron creyendo, eso nos aumenta la fe a nosotros. Amén. Nos hace notar de que Dios, por encima de todas las cosas, Dios está allí en el momento difícil. Y lo único que tenemos que hacer es sostenernos agarrados de la mano del Señor. Aleluya. Porque pasará la tempestad, pero vendrá la calma. Y el Dios que nos sostiene seguirá siendo fiel. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso aprendamos bien las Escrituras. Si usted mañana dice, yo me voy de esta iglesia porque me ha ido mal en la iglesia, me voy. Queremos que usted reflexione y vuelva a la iglesia. Vuelva otra vez. Así como el hijo pródigo se fue, pero volvió a su casa. No se fue a otra parte. Porque no es extraño que alguien se nos vaya. Lo extraño es que se nos vaya y se vaya a otro lado. Quisiera, tal vez si se va, que se vaya, pero que vuelva otra vez a verse con sus hermanos, a verse con su Dios, con el Salvador a quien él creyó. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos que entender la Escritura. Estamos en un camino de vida o de muerte. Estamos en este evangelio donde nuestro Salvador fue criticado, fue vigilado, fue perseguido. Y a él lo crucificaron. Él dijo, si en el árbol verde hicieron todo esto, ¿qué no harán en el seco? ¿Verdad? ¿Qué no harán con nosotros? Si a él lo trataron hasta de Belcebú, ¿qué nos dirán a nosotros? Por eso usted, al estar aquí, es porque nosotros estamos confiando en este Dios tan poderoso que tiene una iglesia en esta tierra. Bendito el nombre de Jesús. Entonces tenemos que conocerlo al Señor. Una de las cosas que debemos entender en estos últimos tiempos es en la soberanía de Dios. En otras palabras, tenemos que entender que hay un solo Dios solamente. Hay un Dios, no hay más. Esta doctrina
es el mensaje central bíblico. Cuando nosotros tomamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que la enseñanza de la Biblia, el mensaje central bíblico es que hay un solo Dios. No hay dos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la enseñanza clara y enfáticamente, a pesar de la sencillez de este mensaje y la claridad con la cual la Biblia la presenta, muchos creen en la existencia de Dios. Muchos que creen en la existencia de Dios no la han comprendido con claridad. Aún dentro de la cristiandad, mucha gente, incluso teólogos, no han comprendido este mensaje hermoso y esencial. Nuestro propósito es dirigirnos a este problema, afirmar y explicar la doctrina bíblica de la unicidad de Dios. Gloria al nombre de Jesús. La creencia en un solo Dios se llama monoteísmo, que proviene de dos palabras griegas. Monos significa solo o solitario o uno. Y teos, significado Dios. Cualquier persona que no acepte el monoteísmo, cualquier cristiano o cualquier ser humano que no acepta el monoteísmo, puede ser calificado como uno de los siguientes. Por ejemplo, puede ser calificado como un ateo. Un ateo es uno que niega la existencia de Dios. Él dice: no hay Dios. También una persona que no crea en el monoteísmo bíblico es considerado a un agnóstico. Un agnóstico es uno que asevera que la existencia de Dios es desconocida y probablemente inconocible. El agnóstico cree que puede haber Dios o que no puede haber Dios, pero que hay alguien que está para hacer algo con el hombre. Una persona que no cree en el monoteísmo cristiano es una persona que probablemente puede ser un panteísta. ¿Quién es un panteísta? Es uno que equivale a Dios, a la naturaleza o las fuerzas del universo. Un panteísta, por ejemplo, dice: ese árbol es mi Dios, ese volcán es Dios, ese río es Dios, esa águila es Dios. Para él todo puede ser Dios. Un panteísta. Una persona que no esté dispuesto a creer en el monoteísmo bíblico puede ser un politeísta. Un politeísta cree o es uno que cree en más de un Dios. O sea, él está dispuesto a creer que no solamente hay un solo Dios, sino que él está dispuesto a creer que pueden haber dos, o como pueden haber 100. Ese es un politeísta. Cree en la existencia en más de un Dios. Aleluya. Pero también puede haber una persona que no cree en el monoteísta bíblico, que puede estar creyendo puede ser un triteísmo o un triteísta, que es la creencia en 3 dioses.
Entre las religiones del mundo, 3 son monoteístas. El judaísmo, los judíos creen que hay un solo Dios. El maometismo, creen que hay un solo Dios. Y el cristianismo. El cristianismo es ese grupo de personas que creen a la palabra dada por los apóstoles del Señor, ya que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De tal manera que es importante que estos creyentes en el monoteísmo estricto conozcan, entiendan, crean en la existencia de un solo Dios verdadero. Por eso en esta mañana vamos a examinar en el Antiguo Testamento, ya que el Antiguo Testamento es el inicio o el principio de las Escrituras. No debemos comenzar a leer la Biblia desde la mitad o al final, sino desde el principio. La palabra Génesis quiere decir inicio, principio o comienzo. Génesis es el libro número 1 de la Biblia y es el inicio, el comienzo o el principio de todas las cosas. Por eso comienza diciendo Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. La expresión clásica de la doctrina de un solo Dios se halla en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo de las Escrituras ha venido a ser la declaración de fe más distintiva e importante para los judíos. Ellos lo nombran el Shema hebreo o el Shema de los hebreos, porque la palabra Shema quiere decir pon atención, levanta la cabeza, oye, no te distraigas, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ellos lo nombraron así tras la primera palabra de la frase en el hebreo y lo citan con frecuencia en el español como oye Israel. Tradicionalmente, un judío devoto siempre intentaba hacer esta confesión de fe justo antes de morir. Cuando estaba al borde de la muerte, y las últimas palabras que un judío devoto podía decir era: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero no se quedó esto ahí, sino que el capítulo 6 del libro de Deuteronomio y el versículo 5, Dios siguió el anuncio del versículo anterior. Dios continuó, aleluya, su declaración con respecto al texto anterior, con un mandamiento que requiere una completa creencia en el amor hacia Él como el único y solo Dios verdadero. Por eso el versículo 5 nos dice, ¿cómo nos dice? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debemos notar nosotros la importancia que Dios pone en este libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Él manda que estos versículos sean colocados ¿dónde? Dentro del corazón. ¿Dónde está el corazón?
Cuando hablamos del corazón del hombre, no estamos hablando del órgano cardíaco que tenemos en la parte izquierda de nuestro pecho. Estamos hablando del centro de nuestras emociones, donde nacen nuestros pensamientos. Es ahí donde nosotros tenemos que poner este texto dentro de nuestro corazón, que nadie nos saque ese conocimiento que hay un solo Dios verdadero. Pero el versículo 6, aparte del verso 5 que nos manda amar a Dios, amarlo a este Dios único, con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. El verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese amor a Dios con las palabras unidas, tenemos que mantenerlas, sostenerlas. Pero el versículo 7 no solamente nos dice que las tengamos nosotros, sino que nos dice que estas palabras que Él nos manda hoy estarán sobre nuestro corazón y que las enseñemos a nuestros hijos todos los días de nuestra vida. Que les traigamos a la idea, a la mente de nuestros hijos, que hay un solo Dios a quien tenemos que amar con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Sería fatal, sería un fracaso para mí como predicador que Efraín diga: papi, hay dos dioses, hay tres. Yo no me he dado cuenta, pero papi, tú estás equivocado, hay tres. Sería un fracaso fatal. Ese día yo creo que tendría yo que renunciar a todo lo que soy. Porque que eso diga un hijo mío, que vengo, que lo tuve a este muchacho siendo ya pastor de la iglesia, eso sería grave. Para usted como creyente, que Dios le haya dado a sus hijos ahora, que ya está en la iglesia, y que un hijo suyo le venga con otras cosas, es grave para usted como padre. Porque la Biblia dice: estas palabras estarán sobre tu corazón y las enseñarás ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Y cuándo hay que enseñarle a los hijos? A ver, dice el verso 7, dice: estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero no solo eso, era tan importante el mandamiento del Señor, porque no solamente teníamos que guardar esa palabra en el corazón, no solamente teníamos que amar a Dios sobre todas las cosas, sino enseñarle a nuestros hijos cuando se acuesten, cuando se levanten y cuando andemos por el camino. Pero hay algo más fuerte todavía. Dice el verso 8: y las atarás como una señal en tu mano. Las atarás. Hoy los hombres, ¿qué adoptan en sus brazos? María, Esther, amor mío, te amo. El mandamiento para el Señor, para los judíos era: las atarás, aleluya, como una señal. ¿A dónde? En tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos, ¿verdad? O sea, los judíos ortodoxos obedecen estos mandamientos hoy literalmente por atar tefillín. Tefillín son filacterías en sus antebrazos izquierdos y en sus frentes cuando oran, y por colocar
Mesuzat en sus puertas y portones. Tefillín son pequeñas cajitas amarradas al cuerpo con ataduras de cuero. Se amarraban esa cajita. Dentro de la cajita estaba este texto bíblico: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Lo metían en una cajita y con unos cintos de cuero se lo amarraban en sus antebrazos izquierdos. Cada vez que iban a orar, ponían sus frentes allí y decían: tú eres el único Dios verdadero. No hay más dioses que uno. Y los tenían en esas cajitas amarradas. Y Mesuzán son contenedores en forma de rollo de pergamino. Dentro de ambas clases de contenedores hay versículos de las Escrituras escritos a mano por un hombre piadoso, quien ha observado ciertos ritos de purificación. Y estaban escritos estos versículos tan importantes. Los tenían en sus brazos, los ponían en sus frentes. Cuando uno va a Jerusalén, aquel hermano ha ido a Jerusalén, no sé si él vio algo así. Usted también allá puede comprar esas cajitas, porque las venden en los mercados de tefillín. Ellos no se lo venden estas cajitas a cualquier persona. El mercante judío ortodoxo dice que él no vendía tefillín a cristianos, porque ellos no creen o ni tienen la reverencia apropiada a estos versículos de la Escritura. No, esto no les vendemos a los cristianos porque ellos no creen, ni tienen reverencia al Dios que nosotros hemos creído. Pero cuando usted le dice a un judío que no le quiere vender esa cajita, le dice: no, pero si yo también creo como tú. Yo creo en la existencia de un solo Dios verdadero. Cuando el judío lo escucha a usted decir esas palabras, ¿sabe qué hace el judío? Le brillan los ojos de alegría, de gozo. Y ahora sí va a prometer venderle cualquiera de sus tefillín o susán que tenga y que usted desee comprarle. Bendito es el nombre de Jesús. El cuidado de los judíos demuestra entonces la gran reverencia y profundidad de creencia que tienen los judíos para el concepto de un solo Dios. También revela una razón mayor por el rechazo por los judíos del cristianismo a través de la historia. Es la percibida distorsión del mensaje monoteísta. Que alguien venga a creer en la existencia de otro Dios, aleluya, ellos rechazan inmediatamente esa creencia. Los judíos rechazan, aleluya, que alguien venga con ideas de que no, hay más dioses. Ellos rechazan, dicen: no, Señor. En la Biblia tenemos claro la existencia de un solo Dios verdadero que vive y permanece para siempre. Gloria al nombre de Jesucristo. El libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3. El Antiguo Testamento afirma enfáticamente el monoteísmo estricto. Los 10 mandamientos empiezan: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El único Dios verdadero es Él. Otro Dios es un Dios ajeno. Aleluya.
Y eso tenemos que nosotros tener claro. Dios enfatizó este mandamiento por declarar que Él es un Dios celoso. Él es un Dios que cree, que quiere y que anhela que nosotros no pongamos fe en cualquier otro Dios, sino en el único Dios que hizo los cielos y la tierra. Solamente Él es Dios. Hay declaraciones muy enfáticas en Isaías que ya las hemos visto, tales como: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Textos como, por ejemplo: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. O textos como este que dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero si vamos nosotros al Nuevo Testamento, bendito es el nombre de Jesús. Si vamos al Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 12, versículo 29 y versículo 30, el Nuevo Testamento de un solo Dios, y repite explícitamente este mensaje en varias veces. San Marcos capítulo 12, versículo 29, Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bendito el nombre de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 30, el apóstol Pablo nos dice estas palabras. Romanos capítulo 3, verso 30. Comienza diciendo: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4, también el apóstol Pablo les dice a los corintios estas palabras. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. ¿Acaso que el Nuevo Testamento no nos muestra que hay un solo Dios? Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, también el apóstol Pablo dice a los corintios: para nosotros, sin embargo, solo hay que un Dios. ¿Qué dirán aquellas personas que creen que hay dos, que hay tres, cuando se encuentran con estos versículos? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ese uno Dios es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Por qué hace una diferencia el apóstol Pablo? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la etapa de la redención, necesitamos el Redentor. Y el Redentor fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. La manifestación de Dios en carne hace que el apóstol Pablo diga: y un Señor Jesucristo, por medio del cual proceden todas las cosas. Pero esto no indica que hay dos, sino que es una manera en la cual Él se manifestó con el fin de podernos redimir de la esclavitud del pecado.
No hay otra manera. La Biblia dice que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. La sangre de Jesucristo que se derramó en el Calvario todavía sigue teniendo efecto en la mente de muchas personas, aleluya, que hoy tal vez están perdidas, pero que con la fe en la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario, hay vida para ellos todavía. Por eso, para nosotros hay un Dios, un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual proceden también todas las cosas. No son dos, es uno, sino que lo vemos en distinta manifestación. Dios como Dios y como Dios manifestado, que es el mismo. Es aquí donde muchas personas claudican y piensan que hay dos. Pero no son dos y no son tres. Dios es uno y uno es su nombre. No podemos descartar nosotros en estos tiempos la manifestación de Dios en carne. No podemos descartar nosotros en estos tiempos a Jesucristo, el Dios que caminó por las ciudades de Jerusalén y Galilea, salvando y sanando y perdonando. No podemos decir, aleluya, que Dios en estos tiempos, aleluya, nos sigue salvando, porque hay un Salvador que se manifestó en carne. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Y mientras vivamos en esta tierra, necesitamos el Salvador en carne. Mientras vivamos en esta tierra, necesitamos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero va a llegar un día cuando nos encontremos frente al Señor y lo conozcamos tal como Él es. Es ahí donde se quitará entonces ya el efecto del Cordero, que hoy causa un efecto en la mente y en la vida de los seres humanos. Pero cuando el Cordero ya haya terminado su trabajo, ya haya hecho lo que ha tenido que hacer, entonces estaremos nosotros frente al Dios y le veremos y le conoceremos tal como Él es. Bendito es el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendito es el Señor. Y hay muchos textos más en los cuales Dios es uno, y tanto uno y uno y uno que dice la Biblia. Nosotros podemos concluir entonces, como hemos visto, la Biblia enseña un monoteísmo estricto. El pueblo de Dios siempre se ha identificado con el mensaje de un solo Dios. Dios escogió a Abraham porque él estaba dispuesto a abandonar los dioses de su nación y de su padre y adorar y creer en el único Dios verdadero. Dios castigaba a Israel cada vez que ella empezaba a adorar a otros dioses. Y la adoración politeística fue una de las razones mayores por las cuales Dios finalmente la envió al cautiverio. El Salvador vino al mundo mediante una nación y mediante una religión, el judaísmo, en el cual la gente se había purgado finalmente del politeísmo. Eran monoteístas del todo. Hoy en día, Dios todavía demanda una adoración monoteísta a Él, y solo a Él, y solo para Él. Los que estamos en la iglesia somos herederos de Abraham por la fe, y esta posición exaltada demanda que tengamos la misma fe monoteísta en el Dios de este gran patriarca llamado Abraham. Como cristianos en el mundo,
Nunca debemos cesar de exaltar y de declarar el mensaje de que hay solamente un Dios verdadero existente, un Dios verdadero que existe por sí mismo, un Dios verdadero, aleluya, que nos ha hablado de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Bendito es el nombre de Jesucristo. Así que nuestra mente, nuestro corazón quede totalmente, estrictamente con una fe inquebrantable en la creencia de un solo ser, de un solo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo tenía 18 años, yo era un lector de la Biblia. Entonces yo salía a las iglesias, a Santo Domingo de los Colorados en ese tiempo, y veía las iglesias. Yo me entraba a las iglesias a escuchar. Pero cuando en la iglesia el pastor decía: ¿cuánto le damos la gloria al Padre? ¿Cuánto le damos la gloria al Hijo? Entonces yo me salía disimuladamente y yo decía: esta iglesia está mal, porque aquí le vamos a dar la gloria no haciendo una división, sino cuando usted le da la gloria al Padre, le está dando la gloria a todo lo que es el Dios verdadero. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. A veces por curiosidad salía a observar, pero muchas veces tuve que salir porque me daba cuenta de que esto de creer en un solo Dios no es para cualquiera. El Señor lo especificó y dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. Si hoy estamos aquí es porque el Dios Todopoderoso nos ha traído. Y hoy tenemos que mantenernos en el monoteísmo bíblico, en la existencia de un solo Dios verdadero. Jesucristo lo demostró ser el Dios verdadero al hacer sus milagros, al expresar su mensaje público. Jesucristo demostró que Él es el Dios verdadero y todopoderoso. Cuando hay un superior a uno, entonces uno puede pedirle permiso al superior, porque ese es el orden jerárquico. Y una de las cosas que nos ayuda a trabajar bien en equipo es cuando nos sometemos al que tiene la jerarquía más alta. En una iglesia, por ejemplo, el pastor es la persona que utilizaría el puesto número 1 después de Dios en jerarquía. Todos los demás estamos administrados por Dios por medio de el pastor. Si hablamos de un comité de la iglesia, entonces hay un presidente. Ese es el que tiene la máxima jerarquía, y todos los demás tienen que someterse al presidente. Cuando usted comience a hacer cosas, usted, a tomar decisiones usted, y no le está tomando parecer al presidente, entonces usted está equivocado. No va a poder trabajar en equipo, y es ahí donde vendrán dificultades. Por eso, cuando la iglesia trabaja de una manera jerárquicamente, el Señor nos demostró, bendito el nombre de Jesús, el ser la máxima autoridad. Amén. Por eso, cuando el Señor reprendió al viento y el mar, Él no estuvo pidiéndole a nadie más, porque Él es la máxima autoridad. Cuando Pedro y los demás discípulos estaban temblando de miedo porque parecía que la barca se hundía, dijeron: Señor Jesús, ¿y ahora qué hacemos? Perecemos aquí. Y Jesús se levantó y no le pidió permiso a nadie. Él reprendió al viento y al mar, y el viento y el mar le obedecieron. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Cuando Él levantó a una muchacha que había acabado de fallecer y le dijo: Talita cumi, levántate. Él no le pidió permiso a nadie y ni siquiera oró.
Él le dijo: Talita cumi, muchacha, a ti te digo, levántate. Y el Señor tenía que especificar de esta manera: joven, a ti te digo. Porque si por si acaso el Señor se hubiese equivocado, aunque Él no se equivoca, y Él hubiera dicho: jóvenes, levántense, no solamente ese joven se hubiese levantado, se hubiese levantado todos los jóvenes que hasta esa época hubiesen muerto, porque era la voz del Dios Todopoderoso, la voz del Dios omnipotente, la voz del Dios Todopoderoso. Aleluya. Por eso Él especificaba y Él hablaba de esta manera. Bendito es el nombre de Jesús. Podían suceder cosas que tal vez nosotros hoy nos hubiésemos quedado sorprendidos del poder que tiene el Señor al hacer esas maravillas sin alguna especificación. Pero Él hacía específicamente. Él dijo: Lázaro, ven fuera. Se dirigió al personaje de aquella época y que estaba en esa tumba. Y el muerto, que ya tenía 4 días y que tal vez ya tenía un mal olor, salió de la tumba porque el Dios Todopoderoso le dio la orden. Esta mañana, ese Dios de quien venimos hablando está aquí con nosotros en el poder del Espíritu Santo. Y Él puede esta mañana hacer cosas grandes en nosotros. Puede haber aquí alguna persona con alguna enfermedad incurable. Si tú crees en ese único Dios, esta mañana te puede sanar. Puede haber aquí una persona que el doctor dijo: vea, usted tiene osteoporosis. Pero usted cree en el poder de Dios esta mañana. Él puede hacer un milagro en su vida. Es posible que aquí esté un hermano que le dijeron: usted tiene azúcar. Cuidado con la comida. Pero esta mañana usted cree en el poder de Dios. Esta mañana usted puede salir de este culto libre, porque hay mucho poder en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿O es posible que aquí haya un hermano con una necesidad muy grande, con una tristeza que ha embargado su vida todos estos días? Pero esta mañana Él tiene todo el poder y tiene todo en sus manos para poderlo ayudar. Solamente creamos en Él, pongamos nuestra fe en Él. Aleluya. Creamos que Él puede hacerlo en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pies y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Usted tal vez ha querido ser lleno del Espíritu Santo. Ha dicho: yo quiero recibir el poder del Espíritu Santo. Yo le quiero servir a Dios también con toda mi alma, pero necesito el poder de Dios para mi vida. En esta mañana, el que bautiza con Espíritu Santo está aquí. Sí, aquí está. Aquí está. Aleluya. No te vayas de este culto con ese problema. No te vayas de esta reunión tan linda, de esta reunión espiritual. No te vayas así como veniste. Vuélvete con una nueva experiencia en tu vida. Vuélvete con un milagro en tu corazón. Regresa a casa con alegría, porque el Señor va a hacer un milagro en tu vida en esta mañana. Bendito es el nombre de Jesucristo. Hay poder en su nombre, solo en su nombre hay poder y libertad en esta mañana.
Mientras oramos, vamos a pedirle a los hermanos de la música que nos ayuden, por favor, con un himno. Porque mientras tú estás orando ahí con tus ojos cerrados y con tu mente puesta en el Señor está ministrando tu vida. El Señor te está escuchando esta mañana. El Señor sabe lo que necesitas. Él conoce el dolor, la enfermedad que tienes. Mientras tú estás orando, Dios está trabajando. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aquí se siente el poder de Dios en esta mañana. Aquí se siente el Espíritu Santo en esta mañana. Oh, si tú no sientes la presencia de Dios,